Pues el taller de alfabetización digital para adulto mayor presenta a la doctora Diana Leonel Lozada con la videoconferencia Enfermedades respiratorias. A continuación vamos a leer una breve reseña. Médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Médico pasante del Servicio Social en Universitarios en Acción dentro del programa universitario Dirección de Servicio Médico Universitario. Médico interino de pregrado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Fue encargada del área médica de recepción, seguimiento y apoyo a comunidad universitaria con antecedente de viaje, movilidad o intercambio internacional. Actualmente desempeña como médico de atención hospital de respuesta inmediata de tercer nivel SARS-CoV-2 en el Hospital INSABI Sedena COVID-19 número 4. Le cedemos la palabra, doctora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Claudia. Muchísimas gracias. Y pues bueno, para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y para que podamos platicar un poquito de lo que son las enfermedades respiratorias, que justamente en esta época del año y con el frío que está haciendo, pues va a ser algo que vamos a estar viendo muy frecuentemente y esperemos que ninguno de ustedes y ninguno de nosotros lo lleguemos a padecer. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Y bueno, para empezar a hablar de lo que son las enfermedades respiratorias, tenemos justamente lo que será el contenido de nuestra plática, que son un poquito de generalidades, que en realidad es explicar un poquito de lo que es el sistema respiratorio, del por qué la importancia de hablar de este tema. Nos meteremos un poquito más a fondo de lo que es la neumonía y ya hablaremos el por qué, tan importante decir específicamente la palabra neumonía, el contexto actual, que seguramente y todo el mundo sabemos que el contexto actual tiene mucho que ver con COVID, y finalmente hablaremos de información, de dónde ustedes pueden obtener mucha más información y pues ya tendremos un poquito de tiempo para hablar de dudas y mitos y realidades que ustedes quisieran preguntar. Entonces, empecemos con algo básico que seguramente ya habrán ustedes por ahí escuchado. ¿Qué es el sistema respiratorio? Para que nosotros hablemos de enfermedades respiratorias, tenemos que entender qué es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio va a ser un conjunto de órganos y de estructuras que se van a encargar de realizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono para que nuestro cuerpo pueda aprovechar este oxígeno y realizar un sinnúmero de funciones dentro de nuestro cuerpo. Entonces, se va a llevar a cabo a través de la captación del oxígeno que está en el aire ambiente y que va a entrar por nuestra nariz y por la boca, se va a meter, se va a ir hacia la garganta, va a pasar por la tráquea, se va a ir metiendo un poquito más hacia abajo y finalmente va a llegar hacia los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos, que son como estos sacos que parecen como un hacino de uvas, que es donde se va a llevar a cabo el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Parece ser un proceso bastante sencillo, pero puede ser un poquito más complicado que eso. Es importante que ustedes sepan esto, porque va a haber también una división en este sistema. Esta división justamente, que es esta línea roja que ustedes están viendo, se va a llevar en donde está la tráquea. El sistema respiratorio se va a dividir en dos partes, el superior y el inferior a nivel de la tráquea. La parte de arriba se va a encargar de conducir, prácticamente solo va a meter el aire, lo va a llevar hacia abajo y ahí lo va a dejar. Y el inferior se va a encargar ya de hacer el intercambio. Entonces toda la parte de arriba mete el aire, lo conduce hacia abajo y la parte de abajo, que ya son los alvéolos, son los que se encargan de hacer el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. La importancia de esto va a recaer en que las enfermedades del tracto superior no suelen ser tan graves. Es decir, cuando nos da gripe, cuando nos da faringitis, cuando nos da sinusitis, incluso laringitis, traqueitis y muchas otras enfermedades, no nos ponemos tan graves como cuando nos da asma, EPOC o neumonía, porque estas enfermedades afectan la parte de abajo, que es la que se encarga ya de hacer el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, y eso es un poco más grave, porque si no podemos intercambiar los gases, no podemos oxigenar.
Entonces va a ser mucho más grave enfermarnos de los pulmones que de la parte de arriba, que es de la boquita, de la nariz, de la tráquea o, por ejemplo, de los senos paranasales. Entonces, la neumonía, que sería la infección del tracto ya inferior, va a ser mucho más grave que una gripe común. La neumonía entonces va a ser la inflamación de los alvéolos o de la parte inferior de los pulmones, y esto, causado por virus, bacterias, hongos y otros microorganismos, va a generar inflamación en esta parte. Se van a llenar de líquidos, se van a llenar de muchas sustancias y no va a permitir que se intercambie el oxígeno con el dióxido de carbono y por lo tanto no nos va a permitir respirar. Puede ser causada por muchas cosas. Puede ser causada por virus. Los más frecuentes y que todos hemos escuchado son la influenza, en este momento el COVID, por las bacterias, como son el neumococo, que incluso hay una vacuna que es muy escuchada porque la tenemos que estar colocando cada año, y hongos, que son muy frecuentes en las personas que tienen cáncer, VIH y algunas otras. Y son muy graves porque incluso las personas podemos llegar a fallecer por neumonías. La importancia de esto es que ustedes sepan que el COVID-19, por ejemplo, es una o puede causar una neumonía. ¿Por qué es tan importante hablar de enfermedades respiratorias? Es importante porque en nuestra población hay ciertos grupos que son más susceptibles a que les dé neumonía. Por ejemplo, factores de riesgo, la edad menor de 5 años, hay mayor riesgo que nos dé neumonía. Mayor de 65 años, mayor riesgo que nos dé neumonía. Otra de las causas, y ustedes lo pueden ver cuando van a la atención a los centros de salud y a los hospitales, si volteamos en la sala de urgencias, siempre hay gente que está enferma de gripa, siempre hay gente que está tosiendo, siempre hay gente enferma de gripa, de neumonía y demás, porque son de las principales causas por las cuales nosotros vamos a buscar la atención de salud. Entonces son las principales causas de búsqueda de atención de salud en México y es por eso que es tan importante saberlas identificar y saber cuándo ir a buscar este tipo de atención. Y otra de las causas importantes por la cual debemos de hablar de ellas es porque algunas de los patógenos que las causan pueden ser prevenibles, es decir, hay vacunas que nos protegen contra ellos. Finalmente, y uno de los temas que más queríamos tocar, por la importancia que tiene en este momento, es el COVID-19. El COVID-19 es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus y distinto a lo que muchas veces se pensaba durante este año, esta familia ya existía. Durante el año 2009 se originó un brote en el Medio Oriente gracias a uno de los hermanos de lo que ahora es el COVID-19, que se llama SARS-CoV-1, que es como su hermano mayor y que también generó mucho daño y también mató pues bastante personas, que podemos determinar o podemos llamar como su hermano mayor, que fue el SARS-CoV-1. Entonces, ya perteneciendo a la familia del coronavirus, el SARS-CoV-2 se descubrió por primera vez en Wuhan, China, en el año del 2019. Quedaba mucha duda porque no se habían identificado casos antes de este. Entonces, se empezaron a identificar casos de gente que decían como, bueno, no nos corresponde o sus casos son muy extraños, no parece ser el tipo de neumonía que nosotros ya habíamos identificado. Entonces se dieron cuenta que no era el tipo de virus que ya conocíamos y detectaron que era uno nuevo, se dieron cuenta que era parte de la familia de coronavirus que ya existía y como se parecía mucho al hermano mayor, al SARS-CoV-1, decidieron llamarlo SARS-CoV-2. Por ahí de febrero, en nuestro país empezaron a llegar los primeros casos. Estos casos obviamente fueron traídos del extranjero, de gente que viajó a Italia y a España, y una vez que llegaron a nuestro país, pues empezó a diseminar y se empezaron a contagiar, y a partir de marzo pues ya teníamos lo que se llama transmisión local, es decir, que ya nos empezamos a contagiar de mexicano a mexicano, ya no solo la gente que venía del extranjero, sino entre nosotros empezamos a contagiarnos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo declaró como una pandemia por ahí de marzo del 2020, es decir, que ya estaba disperso por todo el mundo. No vamos a hablar mucho de números, pero sí me gustaría que ustedes vieran este cuadrito. Todos los días en gobierno federal se hace el comunicado técnico en donde nos dicen las cifras totales.
Al día de ayer ya llevamos más de 1 millón de casos reportados de personas que se han contagiado de COVID y casi 100,000 defunciones. Y a nivel mundial, pues ya casi nos emparejamos con el porcentaje de casos que ha habido, no solo más bien casi en Europa, que fue donde hubo la mayoría de casos reportados, en Asia no tantos, por el número de población que tienen, pero sí ya estamos casi emparejándonos con Europa, que fue donde se disparó al principio. Yo creo que esto tiene mucho que ver porque obviamente nuestros países pues no tienen el mismo recurso económico, obviamente somos países en situación muy distinta a los europeos, pero a lo mejor e incluso los vamos. Lo más importante y con lo que ustedes se tienen que quedar es que el COVID es una enfermedad que se va a transmitir por algo que llamamos aerosoles. Los aerosoles son estas gotitas rojitas que ustedes están viendo en la imagen. Los aerosoles son todo lo que nosotros transmitimos y sacamos cuando hablamos, tosemos, estornudamos y estamos generando gotitas o partículas que nosotros determinamos como flush o aerosol. La importancia de esto es que no solo las vamos a estar generando cuando tosemos o estornudamos, que es lo que normalmente escuchamos, ¿no? Que dicen, si vas a toser o estornudar, tienes que cubrirte con el ángulo interior del codo. La realidad es que no nada más se transmiten así. También cuando yo hablo, canto, grito y demás, las estoy generando. Ahora, si se dan cuenta en la imagen, aquí hay una línea que dice 2 metros. Se ha visto en algunos estudios que estas gotitas se transmiten a lo largo de 2 metros, pero incluso pueden llegar a transmitirse por ahí de los 4 o 5 metros. Es importante porque debemos de mantener una distancia más o menos por ahí de los 1.5 a 2 metros. Entonces, quédense con esa idea de que los aerosoles es por donde se va a transmitir el COVID y por donde nos podemos contagiar. También importante, la imagen lo están viendo y ahí arriba dice, la nube de aerosoles de estas gotitas se puede distribuir e incluso quedar en una habitación terminado. Es decir, si nosotros estamos hablando, las gotitas se pueden quedar en el aire, se pueden quedar ahí flotando, se pueden quedar un momento y después empezar a caer lentamente. ¿Hay riesgo de que nos podamos contagiar si se quedan en el aire? Sí, sí puede haber riesgo. ¿Cómo nos estamos contagiando en nuestro país? Esto es lo que está pasando o lo que está sucediendo de forma más frecuente. Lo primero es que nosotros nos encontremos en una situación de riesgo. Supongamos que, como pasa en nuestro país, somos familias grandes, familias numerosas, con muchos hijos, y normalmente, o por lo menos en mi familia, solíamos reunirnos cada domingo para compartir, para comer en familia y para platicar. Ahora por la contingencia pues no lo podemos hacer o no lo hacemos tan seguido como antes, pero muchas veces sucede que es el cumpleaños de alguien o que no queremos dejar pasar desapercibida esta fecha y pues todos nos cuidamos, vamos al trabajo pero nos ponemos el cubrebocas y pues no queremos dejar pasar este cumpleaños quizás de mi abuelita y decidimos que nos vamos a juntar porque todos estamos bien, no tenemos síntomas, nos sentimos bien y queremos juntarnos. Entonces llegamos a la fiesta, obviamente nos tenemos que quitar el cubrebocas para comer, estamos compartiendo, nadie está enfermo, nadie ha tenido fiebre, todos nos sentimos bien. Y uno de mis primos, mi primo Javier, de repente está platicando, estornuda, seguimos hablando, todo bien. Y mi abuelita pues lo abraza, están comentando juntos, todo pasa como si nada. Cada quien se va a su casa y a los 2-3 días mi primo Javier nos habla muy preocupado porque tiene fiebre. Y tiene fiebre, y tiene fiebre, y tiene fiebre, y se siente muy mal. Le hacen la prueba y resulta que se contagió de COVID. Y no sabemos cómo pasó. ¿Qué va a pasar en ese momento? Mi abuelita estuvo en contagio con él. Entonces, obviamente todos estamos preocupados porque ella también es una persona que se pudo haber contagiado. Lo que sucede en este momento es que ya puede haber riesgo de transmisión porque estuvieron juntos, estuvieron hablando y no traían el cubrebocas porque estuvimos comiendo. En este momento ya tuvimos una situación de riesgo y ahora estamos en una situación de transmisión. Aquí lo que va a suceder es que
se necesita elegir un camino porque el COVID no nos va a dar a todos de la misma forma. Y para elegir un camino dependerá de muchos factores de riesgo. Los factores de riesgo para saber cómo le va a ir a una persona si se contagia o no son los siguientes. 1, la edad. Se ha visto que a las personas mayores de 60 años les puede afectar un poco más, sobre todo a las personas del sexo masculino. Las personas diabéticas, sobre todo mal controladas, las personas con hipertensión mal controladas, y sobre todo sobrepeso y obesidad, se ha visto que son personas que tienden a complicarse mucho más, es decir, a terminar en el hospital o incluso llegar a fallecer por coronavirus. Esto es importante porque cuando hablemos de cómo nos vamos a proteger, vamos a tocar este punto, pero sí hay que tener en cuenta que estos son factores de riesgo muy importantes. Entonces, vamos a tener varios caminos. Tenemos 2 personas. Podemos tener una persona que se contagió y que se va a volver asintomática, es decir, una persona que aún contagiada con el virus ya no va a tener ni un solo síntoma, no va a presentar malestar, no va a presentar fiebre, no va a presentar dolor, no va a presentar nada absolutamente, pero sí puede contagiar. Y quizás no se va a dar cuenta de que está enfermo, pero sí es contagioso. Y estas son las personas que son relativamente peligrosas porque no saben que están enfermos, pero contagian. Otra opción es que vayan por el camino de arriba, es decir, que estén enfermos, tengan el virus, que solo presenten síntomas leves, un poquito de gripa, un poquito de malestar, pero después de determinado tiempo se curen, no les pase nada más, pero también pueden contagiar. Otro camino es que presenten síntomas leves, un poquito de gripa, un poquito de malestar, evolucionen hacia neumonía, mayor malestar, se curen y también pueden contagiar. La otra opción es que esta gente se ponga mucho peor, llega a cuidados intensivos, se sienta mucho peor, esté en el hospital, se ponga muy grave, se cure o incluso pueda fallecer. Entonces, la dificultad del COVID es que hay muchos caminos por los cuales las personas pueden tener síntomas. De ahí la dificultad de saber quién tiene el virus y quién no. Es por eso que debemos de cuidarnos como si todos lo tuvieran, porque hay gente que puede estar contagiada y no de síntomas. Entonces, la recomendación aquí es que podemos tener personas contagiadas que vayan por distintos caminos y distintos desenlaces, dependiendo de sus factores de riesgo. Lo importante que ustedes no deben de olvidar nunca es que mientras más cerrado es un espacio, mientras menos protección tengan, mientras más tiempo estén ahí y mientras más aerosoles se generen, mucho mayor es el riesgo de que se contagien. Y la gente en México se está contagiando en reuniones familiares, en fiestas. No se están contagiando en los centros comerciales o en el transporte. Se están contagiando en las reuniones porque nos sentimos más seguros con la familia y tendemos a quitarnos el cubrebocas, tendemos a quedarnos más tiempo, tendemos a estar con la familia. Entonces, acuérdense que las reuniones familiares son alto riesgo de contagio. En los hospitales lo hemos visto, llegan familias completas, llegan el esposo con su esposa, llegan la mamá con el hijo, llegan a lo mejor la abuelita con la nuera, llega mucha familia. Entonces, acuérdense que las reuniones familiares, la mejor forma de demostrar que queremos a nuestra familia en este momento es no reuniéndonos. La forma de protegernos es la que ustedes están viendo en esta diapositiva. Cuando una persona tiene la enfermedad, si ustedes se dan cuenta, al hablar, al estornudar, al toser, está generando estas gotitas en donde viene el virus, y si no traemos una barrera de protección, el riesgo de contagio a otra persona es muy alto. Si la persona que no está contagiada trae la barrera, sigue siendo muy alta. Pero si la persona que está contagiada se pone el cubrebocas o la barrera, pues el riesgo de que contagie es muy bajito. ¿Qué va a pasar si la persona que está contagiada trae la barrera y también la que no está contagiada la trae? Pues el riesgo de contagio va a ser muy bajito. Y algo muy importante que también deben de saber
es que estas partículas pueden entrar no solo por la boca y por la nariz, sino también por los ojos. Entonces, si ustedes van por la calle y traen el cubrebocas, usen protección ocular, porque si lo traen el cubrebocas y no se cubren los ojos, no va a servir de nada. De todas formas, el virus puede entrar por la conjuntiva, por la parte de la mucosa del ojo, y pueden contagiarse. Entonces, hay que usar una protección ocular, ya sea los mismos lentes o un tipo de gogle que se puedan comprar, o lentes incluso de sol, gafas, para proteger los ojitos también, y de esta forma estar completamente protegidos. Importante, protección ocular. Se ha visto que la gente que utiliza lentes se ha contagiado menos, no porque sea más fuerte su sistema inmunológico, sino justamente porque traemos los lentes todo el tiempo. Acuérdense, y es lo más importante, las personas en México se están contagiando en fiestas y en reuniones. Con que existan 2 personas que no sean de la misma familia o que no vivan en la misma casa es suficiente. Las reuniones familiares es el lugar en el que más nos contagiamos y son alto riesgo de contagio. Hace poquito platicando con mi familia, porque querían hacer una fiesta por pues la fecha del pueblo de mi papá, que es el 8 de diciembre, es la fiesta patronal. Decían que pues exageraba yo un poquito, porque somos en realidad de ellos una familia pequeña y que íbamos a hacer nada más 5 o 6 familias. Entonces les mandaba yo justamente estas capturas de pantalla que les enseño, en donde, aunque pues no íbamos a hacer 300, justamente en Ensenada, una boda con 300 invitados, de esos 100 salieron contagiados. Entonces realmente no necesitamos ser 100 en una reunión, sino con que seamos 2 o 5. La verdad es que en los hospitales hemos visto muchísimo familias que llegan, y que incluso familias de 20 se han llegado a morir hasta 5 o 6 porque se reunieron. Entonces, cuídense mucho, cuiden a sus familias, no se reúnan. Yo creo que esa es la mejor forma de demostrar que se quieren y que se están cuidando, ¿sale? No olviden que ese es el principal factor y donde más se está contagiando la gente de nuestro país, porque es lo que es el principal foco de contagio en México en este momento. ¿Cómo protegernos? La forma en la que nos podemos proteger es usando correctamente el cubrebocas. El cubrebocas existen de distintos tipos. Hay cubrebocas muy efectivos, que son los que utilizamos nosotros, por ejemplo estos, y la forma correcta de utilizarlos es cubriendo la nariz y la boca. Hay que utilizarlos así, jalarlos de las tiritas, y no tratar de manipularlos de la parte de enfrente, porque es la que está contaminada. Lo importante es que les cubra completamente nariz y boca, y no utilizar este tipo de cubrebocas que tiene válvula. Las válvulas son válvulas de exhalación. Quiere decir que filtran el aire que ustedes respiran, pero no filtra el aire que ustedes sacan. Entonces, sí nos protegen a los que los utilizamos, pero no protegen realmente a la gente que está alrededor. Entonces, no están recomendados, no hay que utilizarlos. Los ideales son desde los blanquitos que les mostré hasta los de tela, que son desechables, que se pueden utilizar y relavar. También los que son azulitos, que son los quirúrgicos. Y va a depender mucho de la actividad que ustedes hagan. Si ustedes están en casa, salen al mercado, salen al súper, pueden utilizarlos, que son lavables sin ningún problema, siempre y cuando llegando de casa los echen a lavar, de preferencia con agua calentita, con jabón, y no van a tener ningún problema si lo utilizan de esa forma. Los factores de riesgo que había comentado, que son aquellos que nos dan un mayor riesgo para estar en el hospital o para complicarnos, son la diabetes mal controlada, hipertensión mal controlada, el sobrepeso y la obesidad. Se ha visto que las personas con estas enfermedades o con estos factores de riesgo se ponen más graves. Entonces, lo mejor que podemos hacer es alimentarnos sanamente, cuidar nuestras enfermedades, asistir a nuestras citas de revisión, tomar nuestro medicamento, y sobre todo, es muy importante que sepan que hasta el momento no existe un suplemento alimenticio, una vitamina o una cura o algo que prevenga el COVID o que lo cure. Yo sé que probablemente hayan escuchado que vendan por ahí o que promuevan suplementos, que promuevan pues de repente cápsulas o cosas que digan que protegen y que no te vas a enfermar, pero la verdad es que no existe algo que nos proteja de no contagiarnos o que nos proteja ya contagiados de no ponernos grave del COVID. Lo único que nos protege es una buena alimentación y cuidar nuestra salud para estar en el mejor
estado posible y de esa forma no ponernos graves si nos llegáramos a contagiar. Y otra de las cosas que ustedes, pues con este tipo de cursos promueven mucho es la sana distancia, hacer las cosas pues vía online, tratar de hacer los pagos en línea y todo lo que se pueda de forma digital para de esa forma pues no estar saliendo de casa. Si se dan cuenta, todo esto pues no es en realidad muy caro, son cosas que podemos hacer pues sin estar gastando mucho. Entonces son todas las medidas que ya nos habían dicho: lavado con manos, desechar la basura, distanciamiento social, uso de mascarilla, el estornudar, el no tocarnos los ojos. Esta es una diapositiva que habla de los síntomas. Seguramente ustedes ya lo han escuchado y todo lo que hemos hablado ya lo han escuchado muchísimas veces porque lo han estado repitiendo en los medios, yo creo que desde febrero o marzo. La importancia en este momento es que ya viene la época de la influenza y ya viene la época de las neumonías. Las neumonías, como ya decíamos, pueden ser por causa viral y por causa bacteriana, por hongos y demás. Entonces, virales, las causas más frecuentes son por influenza. Y en este caso también ya se está agregando el COVID. Por causa bacteriana, les decía que el neumococo es lo más frecuente. Lo principal para cuidarnos del neumococo es la vacunación. Entonces hay que vacunarse contra el neumococo. Las campañas siempre se hacen, vacúnense lo antes posible, y también por influenza. Entonces yo creo que todos ya deben de estar vacunados, si no, traten de hacerlo. Las vacunas están escasas y se le está dando prioridad a las personas mayores de 65 años. Entonces, vacúnense lo antes posible, es lo que más los va a proteger. Los síntomas que ustedes deben de conocer es que si tienen fiebre, si tienen tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, se sienten muy cansados, inmediatamente tienen que acudir a revisión, sobre todo la fiebre. Si tienen fiebre que no se les quita, que aunque tomen paracetamol, se siguen sintiendo mal, tienen que acudir a revisión de forma inmediata. Y respecto al COVID, el COVID se ha visto que de los síntomas que más se presentan en los pacientes es la fiebre, que no se quita, está ahí, que aunque tomen lo que tomen sigue, la fiebre persiste, y sobre todo pérdida del gusto y del olfato. La gente de repente dicen que les ponían así la cebolla o el ajo y ya no percibían los olores, o que les daban a comer o morder el jengibre y ya no les sabía para nada. Dicen que es un dolor de cuerpo insoportable, o que la cabeza sienten que les estalla, que los ojos, por ejemplo, se les ponían rojos o les lloraban. El dolor de garganta puede ser muy leve incluso, que no es tan característico, y lo que más es la fiebre. Entonces, esos datos son datos importantes que ustedes deben de identificar. Cualquiera de esos datos son indicación para que vayan a revisión. No se esperen en casa. Si tienen cualquiera de esos datos, que los revisen. Hay gente, o lo hemos visto, la gente que se espera para ir a la atención es la gente que llega más grave y es la gente que desgraciadamente no le va muy bien, porque se esperan en casa ya hasta estar muy graves y es más difícil el ayudarlos o el poder recuperarlos si ya llegan graves al hospital. Una característica importante del COVID es que esta enfermedad no da dificultad respiratoria, es decir, aunque ya no pueden respirar o oxigenar de forma adecuada, aunque los pulmones ya no pueden meter oxígeno, la gente no se siente mal. Entonces, las personas ya no pueden meter el oxígeno y se sienten normales. Pueden hablar, pueden caminar, están como si nada, pero su oxigenación ya está muy bajita. Entonces, es importante. Síntomas que ustedes ven aquí, inmediatamente hay que acudir a revisión. Esta es una página de secretaría que ustedes pueden consultar. Hay muchísimos videos, muchísimas infografías, incluso hay esta aplicación. Pueden mandar WhatsApp, pueden estar llamando, les van a contestar. Hay videos y demás para que ustedes estén constantemente revisando la página y puedan tener acceso a la información. Y esta sería la última diapositiva de la presentación. La intención de que sea tan cortita es para que tengamos mucho tiempo de dudas y resolución de preguntas, porque sé que hay muchas respecto a mitos, realidades, preguntas y demás del COVID. Entonces, me gustaría que empezáramos con eso, que ustedes externen con toda confianza lo que hayan escuchado
No importa en dónde haya sido, si ustedes consideran que es pequeña, grande, y con toda confianza pueden externarla para que las vayamos resolviendo. Muchas gracias, doctora Diana, por esta plática informativa sobre las enfermedades ahorita comunes que vienen por la época invernal.